noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Vengo ahí, tuve la asunción de Vanina mira qué en la bien. legislatura. ¿Cómo estuvo? Con mis sanguchitos, ¿sabías? Son como esos actos Vos protocolares. sabés que... Estás en lo importante. Y zafé un almuerzo, ¿viste? Unos mangos me ahorré. La estuvo muy bien Vanina. Muy bien, defendiendo las causas populares. También juró, no solamente por el pueblo palestino, sino por la defensa de poder defender al pueblo palestino. Es decir, el derecho de opinión, que vale para todos y obviamente para un parlamentario. Así que estuvo muy bien. Sí. Y aparte oportuno, porque la semana pasada tuvimos las juras en el Congreso Nacional. Juró Romy del Pla, Néstor Pitrola, el resto de los compañeros del Frente de Izquierda. Y por la jura de Romina del Pla salió un fuerte ataque de la DAIA, con un comunicado por su defensa de una Palestina libre del río al mar. De esos ataques infames que te arman queriendo... Y hoy también estaba, juró, ¿cómo se llama? Wolf, del PRO, Sí. que fue presidente de la DAIA, y yo lo tenía ahí. Entonces cuando jura Vanina se da vuelta para no mirar al estrado donde juraban los diputados, tipo estudiante con Rosario Central. Sí. Se dio vuelta, nadie se dio cuenta, yo me di cuenta porque estaba ahí. Y cuando se dio vuelta me miraba a mí, o sea, estábamos ahí enfrentados. No, y aparte de haber jurado también Fargosi, que fue el que encabezó la lista de la libertad. No, Fargosi es diputado. Nacional. Ese es un antisemita, en serio. Sí. Pero bueno, Pero contra él no les molesta. Claro. No les molesta. Sí, yo tuve también a diputado que fue llamativamente fascistoide todo. Sí. Porque, Sí, saludando a Milei, ¿no? No, y aparte la chiflatina de una barra que había copado el recinto para putear opositores. O sea, Y muy particularmente contra la izquierda, ¿no? Sí, porque Sí. aparte los primeros que juran son Romina y Del Caño. Exactamente. Así empezó el juramento. Que aparte la filmación oficial fue una suerte de censura, porque fue a los únicos que no capta de frente, sino que los enfoca desde atrás, y a todo el resto de los diputados en la jura los enfocan de frente. A ellos dos no. Mirá. Sí. Y estaba Lemoyne en primera fila, Sí, puteando. puteando y dirigiendo la barra que estaba copando todo. Como la patotera que dirigía la cosa. Ella puteaba y puteaban todos con ella, digamos, ¿no? Fue así. Sí. Pero bueno, ocurrieron otras cosas también. Sí, hoy estuve acompañando a los compañeros del movimiento piquetero que salió el Polo Obrero junto con la UTEP, no sé si otras organizaciones más. Sí, de Frente de Lucha Piquetero. El Frente de Lucha Piquetero, claro. Que salen medio tomando un protagonismo en la lucha contra la reforma laboral, porque incluye naturalmente el conjunto del pliego de reivindicaciones propias del movimiento piquetero, es decir, la asistencia a los comedores, el trabajo genuino, etc. Pero colocan fuertemente el rechazo a la reforma laboral, hablando muy bien del movimiento piquetero que toma la delantera frente a cierta... La vanguardia. Una completa parálisis de la burocracia sindical. Aparte tiene un valor político porque el gobierno vende la reforma laboral, que es para darle trabajo favorable. Es que el obrero activo sea de derechos en pos de que se genere trabajo para quien no lo tiene o lo tiene pero de manera no registrada. Es decir, el movimiento piquetero. Claro. Y dice, no, tiene ese valor, es importante. Sí, aparte coherente con el programa histórico que han defendido por el trabajo genuino. Contra esta versión degradada del trabajo que nos quieren vender con la reforma laboral, plantan bandera. Claro. Y después una movilización muy importante está recorriendo la provincia de Mendoza, en lo que se ha denominado la gesta libertadora por el agua, contra este proyecto de la mega minería contaminante de San Jorge. Una movilización realmente importante que partió este fin de semana desde Uspallata y San Carlos. Hacían vigilia ayer en la Plaza Independencia y hoy concentraban en la legislatura. Acá habíamos denunciado cuando se produjo la media sanción para el proyecto y ahora está en juego si se convierte o no en ley. Con lo cual, se espera también que nuevos sectores se sumen. Yo vi imágenes impresionante la marcha. Sí. Muy grande. Caminando vienen de Uspallata. Sí, es una peregrinación. Porque en Uspallata seguía el proyecto de explotación de cobre, ahí, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y está Petri que... Petri es un ser del mal. Sí. A Petri no lo queremos nada acá. No. Bueno, ese aparte como el tipo aparece como el posible o futuro gobernador de Mendoza. Está ahí pugnando porque salga. Y hay una cantidad de intendentes radicales que están votando a favor. Bueno, vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero
Desde acá Una le gran- mandamos fuerza, a todo nuestro apoyo, nuestro compromiso con la lucha. Sí, sí, sí. Bueno, y se está preparando la movilización para el 19-20 de diciembre y está a definirse. Hoy hay una reunión. Ahora, mientras ustedes están Ahora- viendo el programa, Se está produciendo una una reunión. El sindicalismo combativo, los jubilados, los piqueteros, De todo ese izquierda. sector. Hubo una reunión en Zona Norte el sábado, que también adhirió a la convocatoria de hoy y también planteó la necesidad de movilizarse el 19 y 20. Así que bueno, se está Se está armando. los sectores combativos peleando para irrumpir en escena en el marco de... Sí, va a tener como eje también la reforma laboral como un tema. Sí, por eso. En Todo el marco paquete, porque hay un donde se está paquete. discutiendo, Un sí, sí. paquetazo. Es reforma laboral, es reforma del Código Penal. La tributaria, la tributaria, jubilatoria. es una masacre lo que quieren hacer. Entonces, contra todo el paquetazo. Así que sabremos, no sé, hoy a la noche, última hora, o mañana a la mañana, entren a Prensa Obrera, cuando se suscriban van a entrar a Prensa Obrera, y van a ver si la marcha es el ¿Cuál es la 19 convocatoria? o el 20, pero el 19 o el 20 Va a haber Vamos a estar en la va a haber calle. una marcha importante contra la reforma en el laboral. aniversario del Argentinazo, peleando contra la reforma laboral que viene. Y después este fin de semana pasaron cosas importantes, pero que acá de fútbol no quieren hablar. Porque cuando River no anduvo bien, todo el mundo quiere hablar de fútbol. Y ahora el compañero de gimnasia no dice nada. Bostero no tenemos en la mesa. No voy a hacer. Lo mío no es No interesante. comments. Hincha de Boca no tenemos en la mesa por un problema de que el personal fue seleccionado de una manera quirúrgica para que no lo haya. No, pero le fue mandamos día- un saludo a los compañeros de Boca que no han pasado la prueba. Fue un día duro. Mira la cara. Y bueno, 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 ¿qué vamos a hacer? Así la vida. Así la vida, la lucha continúa. siempre. siempre continúa la lucha. No bajamos las banderas. Pero gimnasia es como la revolución. ¿Viste? Está brava. Pero bueno, cuando se produzca. Está difícil. Pero bueno, hoy ¿qué vamos a ver? Vamos a lo nuestro. Todo el paquete La antiimperialismo, ofensiva, claro. Yankee, Venezuela, Trump. Todo eso, la ofensiva yanqui contra América Latina, vamos a estar abriendo un debate al respecto también. Y luego un poco metiéndonos en el tema de la reforma del Código Penal, ¿no? Exacto. Juli preparó un informe. Mientras estemos libres, discutamos. Claro. Hablemos. Es una reforma que todavía no se discute tanto. Pero es muy reaccionaria. Nosotros queríamos Sí. poner ahí echar luz para que se Sí, sepa qué se todavía trata. no se conoce el texto definitivo, pero bueno, hubo una conferencia de prensa de Patricia Bullrich con Adorni donde la anunciaron y ya uno encuentra las páginas de los diarios los principales lineamientos y Adorne, Burrich, nada puede salir bien. una porquería. Ahora después lo vamos a ver más en detalle. Así que bueno, ahora sí, sin más, vamos a el editorial de Gabriel Solano. O como acá decía Pablo, vamos a discutir en profundidad el tema del antiimperialismo en América Latina, en particular la ofensiva sobre Venezuela y cómo esto impacta en la Argentina. Pero podemos empezar del siguiente modo. Miren, en el año 1823, hace 202 años, gobernaba en Estados Unidos Monroe. Y quedó en la historia de una manera muy categórica lo que se llamó la doctrina Monroe, que era América para los americanos. ¿Qué quería decir Monroe con América para los americanos? Que el conjunto del continente americano tenía que ser dominado por los Estados Unidos y dejar afuera especialmente en ese momento se hablaba, las potencias europeas que tenían obviamente aspiraciones imperialistas o lo que iba a ser luego más el imperialismo capitalista clásico sobre toda la región. Y Estados Unidos pretendía hacer de América Latina su patio trasero, expulsando, combatiendo, relegando a las potencias europeas de la región. Y esta doctrina Monroe jugó un papel determinante en la política exterior norteamericana por 202 años. Al día de hoy sigue siendo una doctrina clave. En el año 1904, es decir, ya pasaron también más de 120 años al respecto, se dio un hecho interesante porque se habla de la doctrina Monroe, pero con el corolario Roosevelt. ¿Y qué es lo que Roosevelt agrega a la doctrina Monroe en 1904? Es que Estados Unidos tiene el derecho a intervenir sobre los países de la región, incluso militarmente, para asegurar que América sea para los americanos. Es decir, para asegurar que América sea el patio trasero del imperialismo yanqui, y para ese objetivo puede utilizar todo tipo de recursos, incluido intervenciones militares sobre los países de la región. Esto pasó en 1904 y se dio por llamar corolario Roosevelt.
Ahora, hace unos días atrás, y es un hecho de mucha repercusión en el mundo, también en Argentina, se conoció un documento importante, que es el documento que saca el gobierno de Trump, que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, que es un documento que regularmente sacan los gobiernos norteamericanos, donde dan a conocer para los Estados Unidos, para nivel mundial, cuál va a ser la guía estratégica de la política de seguridad norteamericana en todo el mundo. Y el gobierno de Trump, cuando saca esta estrategia de seguridad nacional, le pone como un subtítulo Corolario Trump de la doctrina Monroe. Es decir, pasaron 202 años, pero contra los que dicen que el mundo cambió mucho, y es cierto que cambió mucho, pero sigue vigente el imperialismo y sigue vigente, por lo tanto, la necesidad del imperialismo de asegurarse sus privilegios semicoloniales, coloniales sobre la región a través de una intervención directa. Y este corolario de Trump sobre la doctrina Monroe tiene muchos puntos de contacto con lo que había sacado en 1904 Roosevelt. Muchos puntos de contacto. ¿Y qué es lo que dice especialmente este corolario Trump? Dice que Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la doctrina Monroe para restaurar, importa restaurar, es decir, algo que se perdió, la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. Cuando Estados Unidos habla de hemisferio occidental se refiere a América Latina. Negaremos, dice Trump, a los competidores no hemisféricos, es decir, a otros sectores del imperialismo que no son el propio Estados Unidos, de otros hemisferios, la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Es decir, que acá lo que dice en este corolario Trump de la doctrina Monroe, que lo que pretende hacer Estados Unidos con esta nueva estrategia de seguridad nacional es apuntar sus cañones sobre todo al continente americano para asegurarse que otras potencias imperialistas de Europa, y acá especialmente se refiere a China, aunque no lo nombra este corolario Trump de la doctrina Monroe, tenga influencia en la región, sea militar, o sea comercial, o sea diplomática. Este es el propósito que se ha trazado para eso. Y es un propósito que ya lo estamos viendo en acción. No es un mero paper que el gobierno norteamericano saca y que no tiene manifestaciones de la propia práctica. Cuando uno está viendo lo que ocurre en América Latina, tenemos que concluir que este corolario Trump ya está en funcionamiento. El punto quizás más tenso de todos es lo que está pasando actualmente en Venezuela. Porque no estamos solamente frente a una amenaza de Estados Unidos sobre Venezuela. Es una amenaza que ya está dando sus primeros pasos. Venezuela tiene hoy virtualmente un bloqueo por mar. Si uno ve el despliegue militar norteamericano en la región, es impresionante. En lo que es la flota norteamericana, con el portaaviones más importante que tiene a nivel mundial Estados Unidos, está hoy muy cerca de Venezuela. Y junto con este bloqueo es un bloqueo casi por mar, lo que ha pasado ahora es que el espacio aéreo venezolano está siendo manejado por Estados Unidos. Y hace solamente horas atrás, en nuevas declaraciones a la prensa emitidas por Trump, dijo que falta muy poco tiempo para que este casi bloqueo marítimo y también por el espacio aéreo se traduzca en una acción por tierra. Esto lo acaba de decir Trump en el día de hoy. Y se trata de hechos de una gravedad inusitada, porque ya estamos viendo incluso acciones militares. Hubo 22 ataques de Estados Unidos a distintas lanchas que circulan ahí muy cerca de Venezuela, donde fueron asesinados como mínimo 84 personas. Y todos los especialistas del derecho internacional afirman que esta acción norteamericana es completamente violatoria del derecho internacional. Incluso hay un debate interno dentro de los Estados Unidos sobre la legalidad de estas medidas, y hubo un sector de los militares norteamericanos que rechazaron, incluso el que era el capo del Pentágono para América del Sur, que tenía que ser quien encabece esta ofensiva militar, cuestionó la legalidad de esta ofensiva militar y fue separado de su cargo. Y se trata directamente de asesinatos que lleva adelante Estados Unidos, alegando, sin prueba alguna, que esas lanchas transportan droga que entra a Estados Unidos y en Estados Unidos producen, digamos, la muerte de norteamericanos.
Sobre eso no hay prueba alguna. Y la idea que Estados Unidos está en las vísperas de un ataque a Venezuela con la excusa del narcotráfico tiene que ser denunciado y hoy es el punto número 1 de la agenda antiimperialista de la región. Toda América Latina tiene que estar atento a lo que va a pasar porque es evidente que una agresión militar en Venezuela, el propósito de fondo que tiene no es terminar con el narcotráfico, esa es la excusa de Trump, sino terminar con el gobierno de Maduro y instaurar en Venezuela un gobierno completamente títere. Ese es el propósito estratégico. Y Venezuela hoy, como resultado de una serie de crisis que ha tenido con Estados Unidos, tiene muchas relaciones, tanto con Rusia como con China. Y el propósito de Estados Unidos es que, como dice este corolario que sacó Trump de la doctrina Monroe, no haya potencias no hemisféricas en la región. Y Venezuela queda en la región y China y Rusia son potencias no hemisféricas. Entonces es una cuestión muy de fondo que está pasando ahora mismo. La idea es que lo de Trump es una mera excusa cuando invoca el narcotráfico. Lo prueba un hecho que está ocurriendo ahora también, que es que en Honduras está habiendo elecciones que ya fueron hace varios días, pero todavía no se conoce el resultado. Es decir, que es muy probable que tengamos un fraude enorme, pero es un fraude que lo está realizando el Partido Conservador de Honduras con la anuencia de Trump. Y no solamente eso, Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por ser la cabeza de una red de narcotráfico. Entonces usted imagínese un presidente, Trump, que está en las vísperas de un ataque militar a Venezuela, alegando que combate el narcotráfico, pero él mismo acaba de indultar recientemente al expresidente de Honduras, que está condenado por la justicia norteamericana a 45 años de prisión por manejar una red de narcotráfico que tenía su terminal directamente dentro de los Estados Unidos. Y no solamente hace eso, sino que apoya un candidato ahora en Honduras que está haciendo fraude para tratar de mantenerse en el poder. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces es mentira lo del narcotráfico. Es un verso del gobierno norteamericano para tratar de llevar adelante esta ofensiva diplomática, económica y también militar en la región. Cuando uno va a estudiar el tema a fondo, lo que ve acá es que el gobierno de Trump, mediante todos estos mecanismos, está buscando recuperar, por eso habla Trump en su texto de restaurar, de recuperar un lugar de Estados Unidos en la región que lo viene perdiendo de una manera muy clara, especialmente con China, y es el resultado de la decadencia histórica del imperialismo norteamericano, que lo quiere revertir especialmente a partir de esta acción militar, esta acción diplomática y esta acción económica. Y hay muchos países de la región que ya están colaborando activamente con el ataque a Venezuela. Es el caso de El Salvador, es el caso de Panamá, es el caso de República Dominicana, es el caso de Honduras, es el caso de Perú, donde hay una presencia militar norteamericana importante, de Ecuador, pero en Ecuador el gobierno ecuatoriano viene de una derrota importante en una consulta popular donde el pueblo de Ecuador votó en contra de la instauración de bases militares norteamericanas. Y también hay que decirlo de Argentina, porque si bien Argentina no tiene hoy una presencia militar directamente sobre Venezuela, pasaron dos hechos que son importantes tener en cuenta. Un hecho es que la Marina Argentina no quiso mandar sus barcos a sumarse a este bloqueo de Venezuela. Y hubo una crisis con Karina Milei. Y están desplazando al mando de la Armada justamente por este hecho. Es decir, que el gobierno de Milei quería, como en su momento hizo Menem en la Guerra del Golfo, mandar barcos. No por el peso militar, los barcos argentinos no tienen peso militar si uno lo compara con lo que es la modernísima Armada norteamericana. Es sobre todo un hecho político. Y el segundo punto importante es que Milei anunció, y está viajando a Noruega ahora, a la entrega del Premio Nobel de la Paz de esta Machado, que es una golpista dentro de Venezuela y es una de las máximas defensoras de la intervención norteamericana en Venezuela. Y le dan el Premio Nobel de la Paz para operar justamente para el recambio imperialista del gobierno venezolano. Y Milei decide viajar a Noruega, es una sola actuación, tiene cosas que hacer en Argentina, pero decide viajar a Noruega para apoyar esta entrega del Premio de la Paz
sabiendo que esa entrega del premio de la paz se da justo cuando viene la agresión militar. Y por lo tanto, para operar en este recambio político. Así que hay varios gobiernos de la región que tienen justamente un acuerdo con Estados Unidos en este momento. Y en el caso argentino, el hecho es relevante porque Argentina viene, especialmente Milei viene, de salvar su propio pellejo a partir de una intervención norteamericana. En un reportaje que le acaban de hacer hoy mismo también a Trump, cuando le consulta por Milei, él dijo: Milei venía de perder las elecciones, Milei iba a perder las elecciones y gracias a mí, dijo Trump, las ganó. ¿Qué es lo que hizo Trump? Anunció un salvataje del gobierno de Milei mediante mecanismos financieros que en su momento ya discutimos acá. Por un lado, lo que se llamaba un swap del Tesoro norteamericano con el Banco Central argentino. Por otro, un anuncio que finalmente no se concreta de una serie de consorcios de bancos que iban a darle plata a Argentina para pagar los vencimientos de deuda del año que viene, y eso está hoy en una situación compleja. El gobierno ha tomado otro camino porque no logra darle a esos bancos los avales suficientes para que le preste la plata, y tampoco quiso hacerlo la Reserva Federal norteamericana, ni tampoco quiso hacerlo el Tesoro norteamericano. Entonces eso se está cayendo, pero es indudable que Milei logra ganar las elecciones de octubre gracias a esta intervención económica y política de Trump, que ahora está en crisis justamente porque no logra concretar todas las promesas que hizo. Pero Trump acaba de decir: nosotros salvamos el pellejo de Milei. ¿A qué costo para Argentina? Al costo de un acuerdo comercial que, cuando uno estudia el contenido de ese acuerdo comercial, y todavía también tiene que ser precisado en muchos de sus términos, sigue más o menos esta hoja de ruta de la doctrina de seguridad nacional de Trump. ¿Por qué? Porque es asegurarle a Estados Unidos los recursos naturales de Argentina, el litio, el cobre, las tierras raras, eso como un tema fundamental, y es asegurarse también que China no tenga una presencia militar dentro de nuestro país, otro punto que Estados Unidos viene reclamando permanentemente. Entonces, el acuerdo comercial que se está discutiendo es para Argentina muy costoso porque el gobierno de Milei se compromete a Estados Unidos a otorgarle a las empresas norteamericanas un privilegio en la competencia con otras empresas. Por ejemplo, de China o por ejemplo de Europa. De manera tal que Estados Unidos logre imponer, con este salvataje financiero del gobierno de Milei, alinear a Argentina dentro de los intereses de Estados Unidos y asegurarse para sí recursos naturales y también posiciones geopolíticas relevantes. Esto es lo que ya estamos viendo, es decir, que Estados Unidos está haciendo esto y la política de Milei encaja directamente en este corolario de Trump de la doctrina Monroe. Es lo que finalmente estamos viendo acá. Y toda la política de Milei lleva en esa dirección. Naturalmente con muchas crisis, porque Argentina no se asegura nada. Por un lado, tiene que tomar vencimientos, pagar los vencimientos de deuda del año que viene. La promesa del acuerdo del Banco Norteamericano no aparece la plata. El riesgo país sigue siendo altísimo. Si uno mira la media internacional, sigue arriba de los 600 puntos. Por lo tanto, Argentina no logra ingresar a los mercados internacionales de crédito. Y ahora tuvo que anunciar Caputo que va a tomar deuda en el mercado local, porque tiene cerrado el mercado internacional, y lo más probable es que lo haga una tasa de interés alta y que no pueda lograr la plata que estaba buscando. Pero no logran bajar el riesgo país. ¿Por qué? Sigue siendo muy alto porque no aparece la plata de Estados Unidos para asegurarse los vencimientos. Y el acuerdo comercial que pide Estados Unidos a Argentina es costosísimo. Hay hechos que están pasando ahora que tienen que ser enmarcados en este contexto. Por ejemplo, una noticia que se está discutiendo mucho ahora es que Shell, una empresa relevante de energía a nivel mundial, y que tiene un acuerdo con YPF para armar una planta de gasificación que permita la exportación de gas de vaca muerta, anunció que se va del país. ¿A dónde se va Shell? Se va a Estados Unidos. Concentra sus inversiones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos produce más gas a través del fracking que Argentina. Y como Argentina no se asegura socios suficientes como para una inversión de determinada cuantía que le permita una recuperación en un tiempo más o menos perentorio de esa inversión, tenemos una fuga de empresas internacionales del país.
Entonces, el acuerdo con Estados Unidos para Argentina es muy costoso, absolutamente costoso. Y esta doctrina Monroe que está aplicando Trump no es otra cosa que alinear a Argentina dentro de una guerra internacional en la cual somos, obviamente, el último cajón del tarro. Y se ve en términos militares. Los F-16, que el día sábado estuvieron, digamos, en el espacio aéreo de Argentina, una parte en Buenos Aires, una parte en Córdoba, es material de descarte internacional que no tiene un valor simbólico para una campaña de Milei que tenemos que denunciar, que finalmente detrás de esa campaña lo que se quiere hacer es una especie de blanqueo de las Fuerzas Armadas al interior de Argentina. Es que el pueblo vaya a ver los aviones y se reconcilie con unas Fuerzas Armadas que ejecutaron en nuestro país el terrorismo de Estado, pero que no tiene valor desde el punto de vista de defensa, porque por ejemplo en Malvinas no puede jugar ningún papel. Y como parte de esta política también ocurre un hecho que tiene que ser señalado, que se coloca en el gobierno argentino como ministro de Defensa a Carlos Presti, que por primera vez del 83 a la fecha, un militar como ministro de Defensa. Hasta ahora los ministros eran civiles, porque se supone que un militar no puede tomar un partido político, no puede fijar posición política. El hecho de que un militar pasa a ser ministro significa una partidización muy clara de las Fuerzas Armadas, algo que contradice la Constitución Nacional y que realmente es un hecho peligroso. Pero se lo coloca a Presti y se cambia las cúpulas de las otras fuerzas que dirigen las Fuerzas Armadas. Es decir, Presti dirige el Ejército, pero de la Fuerza Aérea y de la Marina. ¿Por qué? Para alinear a Argentina detrás de los intereses norteamericanos. Entonces uno ve cómo esta doctrina Monroe aplicada por Trump tiene en Argentina un impacto, que es este alineamiento detrás de Estados Unidos, y en América Latina toda, con lo que es la agresión a Venezuela, que es el punto más alto, pero no es el único punto. Porque si se produce la intervención a Venezuela, e incluso Venezuela cambia de régimen político para establecer un gobierno títere directamente, lo que vamos a tener es una gran convulsión. Y nosotros tenemos que preparar a los pueblos de América Latina para ese enfrentamiento directo. Porque América Latina no puede ser utilizada en la guerra internacional que Estados Unidos sigue contra China, contra Rusia, esa preparación de la guerra, como el pacto de trasiego norteamericano. Muy bien. Para. Si llegaste hasta acá es porque te interesó nuestro contenido y capaz todavía nadie te propuso que te suscribas. ¡Qué tremendo! Acá yo vengo a ofrecerte la suscripción a Prensa Obrera para que puedas acceder a contenidos como este y mucho más. Entras a la página, elegís el aporte y ya está. Estás colaborando con el periodismo de otra clase, la tuya. Eso es todo, no jodo más. Seguimos en el programa. Saludos. Vos habías mencionado esto de que de la inconsistencia del planteo de Trump al haber absuelto a Hernández, el expresidente de Honduras, que está denunciado de haber enviado 500 toneladas de cocaína de Honduras y fue condenado en Estados Unidos. A 45 años. A 45 años. Y bueno, y sin embargo el problema sería el narcotráfico desde Venezuela, que de ninguna manera está comprobado, porque aparte antes que de Venezuela está el problema de México, tiene otros problemas. Sí, lógico. Y el problema, y aparte, no sé si era acá que lo mencionamos la otra vuelta, creo que lo decías vos, Juli, que el problema es el fentanilo. Totalmente. Que vos vas a la costa oeste norteamericana de Estados Unidos y tenés los zombies como consecuencia de una epidemia de y eso se lo adictos adjudican a fentanilo. China. Y eso se lo adjudican a China. Ahora, no sí, solo... pero las rutas, aparte de mayor ingreso de estupefacientes de distinta índole a los Estados Unidos, no son las del Caribe tampoco. Claro. O sea que si Estados Unidos tiene un fuerte problema de consumo, adicciones, etcétera, no se lo puedes adjudicar a Venezuela. Aparte, toda la construcción es una unilateralidad total y la crisis que tiene es porque acá están provocando asesinatos a mansalva sin ningún tipo de juicio previo y tampoco se aprobó, el Parlamento estadounidense aprobó una orden de guerra, digamos. Ahora hay una crisis muy aguda porque hay un grupo de parlamentarios demócratas que están reclamando que se investigue y se vaya a fondo porque en uno de los bombardeos a las lanchas quedan 2 sobrevivientes. Y los matan. Y los matan a sangre fría. Entonces, ¿el objetivo cuál era? ¿Aniquilar a la gente o era hundir la lancha? La lancha la hundiste, quedan 2 vivos y los matás igual. El video es brutal. Es terrible. La apunta con la mira y...
Es terrible. Entonces vos tenés, hay una crisis política en el propio Estados Unidos por este tema. Ahora, frente a esto, Marco Rubio aparece canciller como, norteamericano. claro, aparece como cambiando de estrategia o de relato, mejor dicho, diciendo, bueno, el problema es que hay presencia de Hezbollah y de quién más, y de Irán en Venezuela. Ahora, esto que nosotros lo vemos ahora con esta estrategia de seguridad nacional, el texto este que sale el viernes de la semana pasada, nosotros lo anticipamos acá apenas asumió Trump. ¿Recuerdan que hicimos un programa especial? Sí. ¿Cuál era el objetivo de Trump para América Latina? Y había un dato que era por primera vez Marco Rubio, el secretario de Estado, que es como si fuese el canciller, ¿no? Por primera vez, el secretario de Estado norteamericano, en vez de ir a una gira a cualquier lugar del mundo, hacía la gira por América Latina. Y anunciaba el rechazo a la injerencia de los chinos en el canal de Panamá. Trump planteaba que el Golfo de México había que llamarlo Golfo de América. Y circuló por varios países. Fue a Panamá, a Honduras. Sí, el extremo fue El Salvador. que Canadá pasa a ser el Estado norteamericano. Sí, bueno, claro. Canadá, digamos, Claro. más respeto. Entonces, tuvo una estrategia claramente De ofensiva. de ofensiva. Y la otra noticia de hoy que tiene que se linkea con este problema es cómo China ha logrado en 11 meses un récord de superávit comercial por el orden de $1 billón a pesar de toda la guerra comercial. Había tenido un déficit muy chiquitito en octubre, todo el resto de los meses había sido positiva y solo en 11 meses superó todos los récords. ¿Y cuál es el punto? Bueno, ¿cuál es el principal socio comercial del Cono Sur? Bueno, China. Y a pesar de que... y el otro dato, ¿cuál es? Que mientras Estados Unidos apareció rescatando a Milei, Sí, quien se transformó en el principal socio comercial en el mes de septiembre de Argentina fue China. Es decir, que los dólares que Estados Unidos le daba a la Argentina para rescatar el gobierno de Milei y mantener un gobierno afín y adicto a Estados Unidos iban a financiar las importaciones de los chinos. O sea, acá un hecho, el última importación que se está discutiendo mucho es la que acaba de hacer Bulgeroni, que es uno de los petroleros más importantes de Chubut, para un gasoducto en Río Negro, que los tubos sin costura no son de Techim. Ah, lo escuché hoy. Es un hecho, yo cuando lo vi hace 3 días dije, acá hay una noticia, hoy lo dejé en muchas radios, pero cuando lo leí dije, esto es un cambio, porque Techim apoyaba a Milei, porque aunque estaba perdiendo en heladera, en lavarropa, en auto, que todo acero laminado, ganaba con los tubos sin costura. La parte petrolera. Ahora le acaban de comprar a los chinos y son un 25% más baratos un tubo chino que el tubo de Techim, y pensás que Techim te lo trae de Campana y el chino te lo trae de China. Sí, es o una sea, locura. con el flete incluido. Con flete incluido sigue siendo más barato, es de locos. Entonces llamó Roca Bulgeroni, me estás cagando. Y Claro. Bulgeroni, la hija de Bulgeroni, preside el Instituto Bulgeroni, Sí. pero es muy amiga de Karina Milei. Por lo tanto, vos te das cuenta que incluso la crisis de Estados Unidos es que la camarilla propia no deja de comprar la China. Claro. En eso consiste No, lógico. en la posición de fuerza que ganó China. Mucho, pero el Sí. tubo es más barato. Claro. Y entonces, esto es lo que quiere frenar Estados Unidos. Ahora, es el alineamiento, la doctrina Monroe, que era América para los americanos. América entendida como continente y los americanos entendidos como los yanquis, ¿no? Claro. Los dueños del continente, Claro, digamos. América para los yanquis. Y entonces dice, bueno, en un momento en el cual tenemos que ir a fondo en la ofensiva contra China, Rusia y todo lo demás, no podemos permitir regímenes que no estén completamente alineados con nosotros en América Latina. Hoy lo leía en un medio alemán, A las putas. DW. Pará. No, un diario No. conocido. Se lee Tipo bastante muy acá. culto, muy leído. La Dolce. ¿En qué idioma estaba? La Dolce Welle. ¿En qué idioma estaba?
No, en castellano. Le puso el Google Traductor. No, pero ¿qué dice? Que esto anunciaban cómo habría un interés fuerte de Rusia, que habría cierto desembarco de armas rusas en Venezuela, y Trump retuiteó un artículo de la Fox News que señala que Maduro es un estado cliente de Rusia. Y supuestamente hay una cantidad de armas, ¿no?, de rusas en Venezuela. Finalmente, que los acuerdos militares que tenía Rusia, tenía acuerdos militares con distintos países africanos y acá en América Latina con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Una eventual crisis en Venezuela o desembarco norteamericano en Venezuela es también un paso previo a Cuba, a Nicaragua, que son regímenes que están alineados. Lo que pasa es que ahí, discutamos un minuto el tema, a ver cómo lo vemos. Porque los marines que hay, yo estuve leyendo un poquito cuál es la fuerza que tiene hoy, ahí, digamos, distribuida Estados Unidos entre el submarino, Sí. Tiene su fuerza, pero una invasión terrestre es imposible. O sea, una invasión, como si uno se supone, no sé, ocupar militarmente Venezuela. Como las amenazas, digamos. No tiene condiciones para eso. En Cuba lo llamamos Bahía de los Cochinos, no van a poder. Pero sí puede haber una cantidad de ataques mucho más precisos a infraestructura civil. ¿Se entiende? O sea, sí, si uno ve lo que hicieron, por un asedio ejemplo, el militar. sionismo con Hezbollah, sí, o con Irán, donde mataron localizadamente lógico, a altos mandos. O haces pelota a la infraestructura petrolera. Claro. Entonces vos lo llevas al país a un caos, porque si Venezuela no puede exportar petróleo, Sí, no queda nada. no queda nada. No. Entonces, y Venezuela no tiene capacidad militar para enfrentar esto, ninguna. Y lo más probable es que el ejército venezolano no lo quiera hacer. No lo va a querer hacer porque uno razona, yo me pongo como ellos deben razonar, si se exponen, por ejemplo, con los aviones que tienen a un choque, van a quedar hechos pelota y pierden la posibilidad de mantenerse. Y hay una propuesta de Venezuela de hacer lo que en su momento hicieron los sandinistas en Nicaragua, que parece que es lo que le propuso, dice a algunos medios, Maduro a Trump. ¿Qué es esto? Cuando pierden los sandinistas pierden las elecciones en Nicaragua, gana Chamorro, el sandinismo se quedó con el control del ejército. Y fue un acuerdo. Que fue el acuerdo que el sandinismo se pasaba al campo de la defensa del orden. De la democracia. Sí. Después el sandinismo ganó las elecciones nuevamente y aplicó acuerdos del FMI, una porquería toda. Acá, ¿cómo sería este acuerdo? Entonces, ¿qué dice Maduro? Bueno, yo me puedo ir. Sí, que un salvoconducto. Un salvoconducto, nos vamos todos, eso se arregla. Pueden ir a Rusia. A Rusia, China, a Brasil, ponele. Pero ¿quién maneja el ejército? Nosotros queremos ir manejando el ejército. Y le dijeron que no por el momento. Pero el ejército no se va a jugar a que sea quebrado de un ataque militar, porque entonces ya no pierde su capacidad de jugar políticamente. Sí, y debe haber operaciones de parte del imperialismo a ver si logra armar una fracción. Claro. Pero lo que pasa es que por la columna del ejército pasan muchos negocios. Lógico, es como Cuba. No, claro. Y otro dato luego es el aislamiento brutal de Venezuela también en el campo de la burguesía latinoamericana. No aparece, uno ve semejante nivel de agresión por parte del imperialismo yanqui. En el pasado hubiera sido algo probable, cierto alineamiento, denuncia. Si uno mira hoy, por ejemplo, acá en la Argentina, en el campo del peronismo, el problema de la agresión imperialista por parte del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela prácticamente está ausente. Está ausente. Hoy, si se quiere, uno de los referentes políticos más importantes en la región, del sector que uno diría no alineado con Trump, yo miraba ahí las últimas noticias, tuvieron una reunión que ambos, Donald Trump y Lula, que ambos juzgan muy provechosa porque discutieron este tire y afloje del problema de los aranceles a las importaciones brasileñas a Estados Unidos, y Lula anunciaba que iban a tener una política de cooperación en el combate contra el narcotráfico, que es finalmente el caballito de batalla, el escudo formal que están utilizando para avanzar en esta política que ya es un salto en calidad en materia de coloniaje. Y las fronteras de Brasil con Venezuela son muy extensas. Sí.
Y ahí hay un quilombo como queda Bolsonaro, pues vieron cómo razonó Bolsonaro. Bolsonaro dijo, a partir de este acuerdo, ¿dónde quedo yo? Porque se suponía que las sanciones de Trump a Brasil eran para que Bolsonaro no sea sancionado y pueda ser candidato a las elecciones próximas. Cuando se llega a esta cosa y empieza a discutir esto, dice, che, me están cagando, dice Bolsonaro. Porque si se hace un acuerdo con Lula, larga la candidatura el hijo Bolsonaro. El reemplazo del padre, que no puede ser candidato. Ahora está a punto de bajarla. Es decir que puede ser que Estados Unidos quiera armar. Estados Unidos tiene una fuerza para hacer una guerra contra Venezuela, contra Brasil, no, está fuera de sus posibilidades. Tiene que haber una malla de contención para un recambio político en Venezuela. ¿Cómo es un recambio en Venezuela? Es un tema. Porque no sé si Machado tiene la posibilidad de ser mañana presidenta. Sí. Y hace un ajuste de proporciones brutales. Privatizaciones. No, porque aparte uno ve los desembarcos norteamericanos en otras partes del mundo que probablemente tendrían una mayor complejidad, porque no es lo mismo Venezuela que Irán, que Irak o Afganistán, pero fueron una catástrofe. Sí, y salieron mal. Finalmente sí. En Afganistán volvieron los chiitas. Claro. Los sunitas. Y tuvieron que irse. Sí, se tuvieron que ir, se fueron como en Vietnam prácticamente los yanquis de Afganistán. Sí, fue un golpe para Estados Unidos, ese empantanamiento militar. Fueron 20 años de empantanamiento y se tuvieron que ir. Y Venezuela no es Panamá. Digo, todo bien con Panamá, digamos, con los compañeros panameños tienen nuestro apoyo. Pero es un país de otra envergadura, debe tener 30 y pico de millones de habitantes. Sí, es un país importante. Es un país no creo que pueda haber una invasión militar, pero sí puede haber un ataque a distintas, digamos, áreas. La estrategia se ha montado, y en ese punto también ha tenido una colaboración del imperialismo europeo contra Venezuela, porque también golpear a Venezuela es golpear a Rusia. Algunos dicen que esto de también la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela, por una parte es lo que dice la estrategia de seguridad nacional, ordenar el Patriota de Acero, pero también es poner un factor de presión contra Rusia para que no se ponga quisquilloso en un eventual acuerdo para cerrarlo de Ucrania. Y Europa también presiona y facilita las cosas para presionar contra Venezuela porque también es un golpe contra Rusia. Europa también colaboró, porque que le den el Premio Nobel de la Paz. Lógico, en Noruega. A Corina Machado en Oslo. Sí, Lógico. obvio. Y recordemos una vez más que Corina Machado había pedido la intervención militar. Claro, de ella es Estados pionera Unidos. en el reclamo de la intervención. Autora intelectual. El autor intelectual. Sí. Es una cosa de locos. Sí. Y a la que reclama la intervención militar de los yanquis en su propio país, Le dan el Premio Nobel de la Paz. Es una cosa completamente ridícula. A lo de Maduro también es una calamidad. Claro. Sí. Porque es una política que no va a ningún lado y puede llegar a haber un apoyo de una parte de la población. El tipo viene de perder todas las elecciones, fue un fraude descomunal. El que ha realizado, eso es muy evidente. Y el país ha llevado a una situación de hambruna, de crisis, de pobreza, de desorganización económica. Por eso está lleno de Sí, migrantes en tantos países. La responsabilidad del chavismo y de Maduro sobre la debacle económica venezolana es incuestionable, es total. Pero hagamos el señalamiento también de que Venezuela está sufriendo un bloqueo económico muy agudo, particularmente desde 2016, 2017, 2018, que es un golpe. Sí, es un golpe. Pero parcialmente cuando estuvo Biden lo levantaron. Sí, pero parcialmente. Porque luego estuvieron los acuerdos estos de Barbados, que fue una componenda para ver si se convocaban a elecciones, que fueron las que finalmente se hicieron el año pasado. Y Maduro rápidamente incumplió porque no la dejó presentar a Corina Machado. Y entonces Estados Unidos volvió con las sanciones. Sí, fue una cosa transitoria. Bueno, pero es cierto que es un problema político el desprestigio enorme, bien ganado, que tiene el régimen de Maduro como responsable de las penurias del pueblo venezolano. Bueno, embarra la cancha al momento de discutir que sin fisura lo que hay que enfrentar es el intervencionismo imperialista.
Lo que pasa que como esa lógica más binaria de, bueno, o estoy con Maduro o estoy con los yanquis. Y el problema ahí es cómo se abre curso una salida alternativa, una movilización popular que enfrente la intervención norteamericana de los yanquis y al mismo tiempo sea independiente del régimen del desastre que montó Maduro en Venezuela. Nosotros ahora como somos trotskistas, tenemos la famosa de Trotsky cuando dijo estamos con la con la Brasil de... ¿Cómo era la frase? Brasil fascista contra la... Contra la democracia, contra la Inglaterra democrática. Exacto. Gobernaba Vargas, que es una especie Claro. de Perón, que le decían que era fascista, tipo de la década de 30, 35 habrá sido más o menos esa fecha, esa frase. Nosotros nos pasó con Malvinas. A ver, digamos, lo de Trotsky llevado a Argentina. Total. Nosotros estábamos con Galtieri, con la dictadura argentina, y defendíamos... Estamos con Argentina y contra Inglaterra. Y no porque éramos argentinos, sino porque es un país semicolonial. Acá es lo mismo. Me refiero, el hecho de que vos no puedes apoyar, digo, acá en Argentina es importante, no puedes apoyar a Venezuela contra Estados Unidos porque está Maduro, entonces había que apoyar a Thatcher en el 82. Claro. Este es un problema... Total. De primera orden. Hemos propuesto al Frente de Izquierda, digo, acá ahora lo hacemos público, así que como ya está propuesto en la mesa del Frente de Izquierda, lo podemos decir públicamente, hacer una acción del Frente de Izquierda sobre la embajada, sobre la Cancillería Argentina, discutimos. Aceptamos propuestas alternativas, no es una propuesta cerrada. Me pareció a Cancillería para también subrayar La complicidad de Milei. la colaboración activa de Milei en todo esto. Entonces, denunciar el intervencionismo yanqui, denunciar la agresión contra Venezuela y también mostrar la responsabilidad del gobierno argentino. Ojalá la podamos concretar en común. Sería importante. Sí, muy importante porque la bandera antiimperialista recae enteramente hoy en la izquierda Sí, sí. obrera, la izquierda socialista, la izquierda revolucionaria, por esto que decía Juli, Exactamente. del silencio escandaloso del peronismo, que frente a una tentativa golpista y una ofensiva tan violenta del imperialismo norteamericano se mute por el foro. Sí. Es un escándalo. Bueno, ¿vemos Grave. qué pasa con la reforma penal? Sí, en sintonía les digo, porque es, bueno, lo decíamos en la editorial, entre este paquete de reformas. Corolaio Burrich de la doctrina Monroe. Claro, la versión criolla a lo Bullrich. Porque entre este paquete de reformas regresivas que reclama el Fondo Monetario Internacional y que Milei se apura ahora en darle tratamiento parlamentario, tenemos una de la que no se habla tanto, pero ojo al piojo, hay que ponerle más la mira por la gravedad de las consecuencias, que es esta reforma integral del Código Penal. Hubo una conferencia de prensa, estuvieron Bullrich, Adorni, la anunciaron, hay borradores, todavía no se conoce la letra chica, pero de todo lo que ha trascendido tenemos una reforma de tinte fuertemente punitivista, es decir, de agravar las penas, que apunta al cercenamiento de libertades democráticas e incluso habilita una mayor criminalización y persecución de los trabajadores por parte del Estado capitalista. Por supuesto, esta reforma también se hace en nombre de la necesidad de modernizar, porque ustedes saben, el Código Penal data del año 1921. Lo cierto es que se sabe que el texto sobre el que están trabajando, que en este momento estaría en revisión por parte del Poder Ejecutivo de la Secretaría Legal y Técnica, porque sobre el texto trabajaron Patricia Bullrich y el abogado que es de su equipo, que es Fernando Soto, que no hay que olvidarse también para ver de qué viene la cosa. El tipo fue el abogado defensor de Chocobar y defensor de la doctrina Chocobar del gatillo fácil bajo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, también Santiago Caputo y su mano derecha estuvieron trabajando en y el vice de Justicia, Sebastián Amerio. En este momento estaría en esta instancia en revisión por parte de la Secretaria Legal y Técnica, que es María Ibarazábal Murphy. Ahora, yo decía, el texto triplica la cantidad de artículos que tiene el Código Penal original, se habla de más de 900 artículos, o sea que tendrían. Y todo este tinte muy fuertemente punitivista que básicamente consiste en endurecimiento de las penas, ampliación de las conductas punibles, se crean nuevas figuras de delitos y todo lo que es la revisión del régimen de prescripción y de excarcelaciones y figuras agravadas que habilitan este incremento de penas. Es toda una intensificación de la política criminal. Uno de los objetivos es garantizar el cumplimiento efectivo de la pena, que en este caso con estas modificaciones llegarían al 82% de los delitos, porque ustedes saben que cuando una pena es menor a 3 años,
vos tenés la posibilidad que aplique el beneficio de la excarcelación y elevando los mínimos, en muchos casos que el mínimo era 3 años o incluso menos, llega a 4 años para hacer de cumplimiento efectivo la pena, en esto que digo que son 82% de los delitos tipificados. Hay todo un debate con algunas cuestiones que todavía están en un claroscuro, no se conoce del todo, depende de la fuente. Por ejemplo, en su momento se habló mucho de eliminar la figura del femicidio. Cunio Libarona, el ministro de Justicia, es portavoz de este planteamiento, junto con varios otros miembros del elenco gobernante. Al parecer, eso finalmente no sería introducido en estos términos, con la idea de que quieren lograr una aprobación rápida y que no se trabe por temas que son muy polémicos a nivel de la sociedad. Con respecto al tema del aborto... Es aumentar todas las penas menos contra los delitos contra la mujer. Claro, no eliminan la figura del femicidio, por lo pronto, no sé, hay que ver el texto final. Luego está, con el tema del aborto, quienes luchamos y logramos en el año 2020 la legalización, hay un reclamo que se sostiene para armonizar, porque vos tenés una cantidad de artículos en el Código Penal de la vieja política más criminalizadora que habría que armonizarlos con la legalización. Bueno, no, se va a mantener tal cual está el paquete, con eso tampoco quieren meterse, no lo van a hacer más progresivo, pero en principio tampoco se meterían a fondo con este tema. Pero luego, bueno, toda esta cuestión que yo decía de incremento de las penas que son una cosa de locos. O sea, realmente se agrava mucho. Por un lado, se elimina el tope temporal en la condena perpetua. Es decir, que se establece ya como un castigo eterno, sin... Porque ahora que era 25 años. Claro, y al mismo tiempo... Ahora, 25 o 35, reclusión es igual que prisión. Nunca sé cuál es cuál. Claro. Bueno, ahora es hasta el final de tu vida. Y ahora vamos a ver que junto con eso yo señalaba, lo tengo más en otra parte, pero lo que hacen es restringir las condiciones para acceder, por ejemplo, a una liberación anticipada por buena conducta. Cuando vos tenés una condena de muchos años... Sí, cuando cumplís 2/3 de la condena te pueden liberar por buena conducta. Bueno, al mismo tiempo se restringen, por ejemplo, las condiciones para acceder a las salidas educativas. Cuando vos ya estás también en la etapa final del cumplimiento, te dan las salidas transitorias. No sé, por ejemplo, a mí me ha tocado ir al penal de Ezeiza, donde funciona una extensión universitaria de la UBA, que es el proyecto UBA 22, que también hay para varones, creo que en Caseros, o no me acuerdo. Y la gente que está culminando su condena y que está haciendo una carrera universitaria, que la estudia en el pabellón, le habilitan salidas para poder cursarla en la facultad durante el horario. Bueno, todo eso se endurece brutalmente. Aparte, ustedes piensen sobre un sistema carcelario que ya en nuestro país el 40% de la población carcelaria es portadora de color de piel, en muchos casos, etcétera, y no tiene condena efectiva. Firme. Claro, no tiene condena firme. Para dar un ejemplo de cómo se agravan las penas, por ejemplo, un homicidio simple, que antes era de 8 a 25 años, pasa de 10 a 30 años. El homicidio agravado se le agregan nuevos agravantes. Cuando la víctima es funcionaria, y esto es todo después hay otros agravantes, pero lo de la víctima es funcionaria es todo otro aspecto, porque también hay toda una parte de la reforma que está destinada a blindar a la casta. Judicialmente, sí, y sobre todo las fuerzas de seguridad. Vos matás a un tipo común, tenés tanto. Si matás a un funcionario, tenés más tiempo. Claro. Y si vos cometés... Hay muerto de primera y muerto de segunda. Exactamente. Y si vos cometés un delito en el ámbito de una concentración masiva, como puede ser un espectáculo deportivo o lo que fuera, pero también en las marchas, las condenas también se agravan. ¿Entendés? Y si son contra las fuerzas de seguridad también. Al mismo tiempo se rediscute todo el concepto de derecho a la legítima defensa. O sea, vos matás a un policía, pues un policía vale más que vos. Ellos somos policías. Exactamente. Vidas de primera y vidas de segunda. Y al mismo tiempo blindan a la policía que comete actos delictivos del tipo del gatillo fácil, porque se rediscute todo el concepto de la legítima defensa, para favorecer la impunidad en los casos de actos cometidos por la fuerza de seguridad. Bueno, así es larga la lista, pero... ¿Qué más ejemplos? Ahora da más ejemplos. Es la defensa del aparato del Estado. Sí, sí. Bueno, un curso del Estado. Por ejemplo, el delito de usurpación, que es el que le suelen usar a los sectores de la población que no tienen dónde vivir y van y ocupan un terreno como en Guernico para construirse. El delito de usurpación también era de 6 meses a 3 años y ahora es de 3 a 12 años. Para defender la propiedad privada. Ya la mínima es 3 años. Claro, ya vas en cana efectivo. Vas en cana seguro. El robo simple también era de 1 mes a 6 años, pasa de 3 a 8 años. Se crean una cantidad de figuras. ¿De dónde a dónde salta? Era de 1 mes a 6 años y pasa de 3 a 8 años. Y hay agravantes que lo pueden llevar hasta 10 años. Y se crean un montón de figuras, como la del motochorro, la viuda negra, etc. Vieron que yo le digo que se triplica el articulado. Entonces, crean una cantidad de figuras para perseguir a todos.
Bueno, esto que yo decía, de 2 a 5 años es la pena para quienes cometen agresiones en el marco de manifestaciones o concentraciones de personas. Y si la víctima es un funcionario o un miembro de las fuerzas de seguridad, o sea, de las fuerzas represivas del Estado, la pena, en lugar de 2 a 5 años, va de 3 a 9 años de prisión. O sea, una marcha, le pegaste un cana, te Total. ponen 9 años de prisión. La jubilada que se defiende cuando está pecheando con la policía, hasta 9 años de prisión. Es como una reforma que se anticipa a una eventual rebelión popular, Claro. ¿no? Sí, preventiva. Es una reforma preventiva. Nosotros somos a 14 toneladas, ¿cuántos vamos a tener? Vamos a lo que importa ahora que... Nosotros no salimos nunca más, le digo, con esto. No, luego hay un tema que es sensible, en particular para el movimiento de mujeres y diversidades, porque está el tema de las penas por falso testimonio. No sé si escucharon toda esta campaña de las falsas denuncias. Lilia Lemoine presentó un proyecto en diputados, Carolina Lozada en el Senado y logró la media sanción, y es el discurso oficial también de Cunio Libarona, que nosotros lo veníamos denunciando porque en realidad la falsa denuncia o el falso testimonio ya está penalizado en el Código Penal. Pero acá agravan las penas cuando se trata de denuncias por violencia de género o agresión sexual en las infancias, que son las causas de las madres protectoras, que son criminalizadas y perseguidas cuando luchan por separar a su hijo o su hija del progenitor abusador, violento. Eso aparentemente en varias de las crónicas dice que estaría incluido. Otro aspecto muy polémico, hay que conocer la letra final, es lo de la baja de la edad de punibilidad, que según el diario, la crónica que uno lee, lo incorporan o no lo incorporan. Patricia Bullrich habría dicho que estaba dispuesta a no meterlo ahora y que sea una ley aparte. Ella ya presentó una ley en el Congreso, que tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados, recuerdo que con Vanina lo enfrentó muy duramente, para reducir a 13 años. Lo que pasa es que eso también genera polémica dentro de del campo de derechistas que defienden la baja de la de impunibilidad, porque dicen que tiene que haber una reforma del sistema penitenciario, porque convertís a las cárceles en las llenás de pibes y no tenés infraestructura para sostener eso. Tampoco ha habido obra pública para hacer cárcel. Claro, no. No, que, ojo, Pero aparte, ¿a qué edad política... frenamos? Por ejemplo, Bueno, a los 7 años. bueno, aparte de una Un política de no. privatización del sistema carcelario. Sí. Que eso está muy... Estados Unidos está muy extendido. No, y el preso que labura y paga su propia cárcel. Lógico. Y después el tema de la baja de la edad de punibilidad, en su momento lo discutimos muchos, es absolutamente trucho que eso desaliente el delito. Igual que el incremento de penas. Acá tuvimos con Cristina, hay que recordarlo porque el paquete de las leyes Bloomberg fue bajo el gobierno de Cristina Kirchner, también todo un paquete de medidas de endurecimiento de penas que de ninguna manera sirvió para revertir el delito. Eso está probado a nivel internacional, Sí, que el incremento de las penas no desalienta el El chorro delito. no sabe el código penal, no está diciendo, a ver... Lógico. No, así. entonces, me robo 2 caramelos bien. No, y con la baja de la edad de Es punibilidad, ridículo. con la baja de la edad de punibilidad ocurre lo mismo. La experiencia, por ejemplo, en Brasil y en otros países, acá la quieren bajar de 16 a 13 años. Es que las bandas narcos que cooptan a los pibes como soldaditos los van a cooptar cada vez más pibitos. Entonces ya no busco los de 13, busco los de 10, porque tengo cierto margen de amparo, pero de ninguna manera, porque no se apunta a la cabeza del delito, que es todo el problema de fondo de este paquetazo del Código Penal. Estos son los Fred Machado y Esper. Lógico, son Digamos, narcos, son por estafadores. eso. Incluyen la figura de la estafa. ¿Viste? Que decís, estos son los de Milei. Sí. Incluyen penas especiales para eso. Después, bueno, está un debate grande, es el de la imprescriptibilidad, que en nuestro país fue un debate muy caro, porque conquistar que para los crímenes de lesa humanidad Claro. cometidos por el terrorismo de Estado sean crímenes que no prescriben. Y acá lo que hace es llevar este concepto de la imprescriptibilidad para una cantidad enorme de delitos, en los que incluye, nosotros acá lo denunciábamos, los de la ley antimafia y la ley de reiterancia, entonces el atentado contra el orden constitucional, todo eso es imprescriptible. O sea, meten algunos delitos, homicidios agravados, delitos sexuales, después de que te meten lo de la falsa denuncia, te meten que igual un delito de agresión sexual, que anda a probarlo aparte, que prospere en la justicia, es imprescriptible, y una cantidad, pero te meten terrorismo, atentados contra el orden constitucional y el sistema democrático, meten narcotráfico, pero colocan igual énfasis en el cultivo, en la producción y en la tenencia. O sea que por el simple consumo individual, es decir, Quieren encanar a los fumetas. claro, no van a tocar. Igual lo hacen con... El tema de los genocidas, aclaremos que el Estado tiene una continuidad jurídica. Claro. Porque como ellos dicen, che, la deuda la contrajo la dictadura. ¿Por qué la paga la democracia? Por continuidad jurídica. Los genocidas fue terrorismo de Estado. Había una continuidad jurídica. Que aparte los tipos escondieron todas las... el hecho de la... Acá hay un concepto de fondo del sistema, digamos, constitucional, que es que el preso supuestamente
no va preso por un castigo personal, sino que es una defensa de la sociedad frente a una persona que genera peligro, y las cárceles debieran ser un ámbito de rehabilitación, resocialización, reinserción. Entonces, las penas, por ejemplo, los bolcheviques tenían penas bajas. Usted me agarró un libro, estaba leyendo un libro sobre el Código Penal de los bolcheviques. Redujeron sensiblemente todas las penas. Es la idea que una persona que comete un delito, un criminal, bueno, es un producto social. Vos no podés, digamos, enfatizar en cambio, una reprimenda personal. En cuanto la sociedad progresa, va integrando a todos los actores. Todo esto. Si en cambio vos tenés una sociedad que cada se vez descompone, genera más criminalidad, y la solución es meterlos presos. Y como los presos siguen creciendo, porque la población carcelaria creció muchísimo, muchísimo, bueno, va a seguir creciendo, porque es un resultado social. Digo porque los bolcheviques tuvieron este problema. No es que no fueron abolicionistas, en el sentido que dijeron no hay más código penal y no hay más cárceles. No fue esa posición de los bolcheviques, porque era una cosa muy extrema. Vos no podés, de un día para el otro, terminar con una criminalidad que lleva mucho tiempo. Pero sí bajaron la condena. Esto es una locura. Sí, es una locura total. Para que se entienda el tema de la prescripción. Si yo cometí un delito hace 25 años y después no cometí ningún delito más, ¿cuál es el concepto que algo prescribió? Es que ese delito que yo cometí en su momento estuvo mal, pero dejé de ser un peligro para la sociedad, porque en 25 años no volví a cometer un delito. Entonces, como la cárcel es finalmente sacar a la persona que genera un peligro para la sociedad y rehabilitarlo, uno puede decir, che, si no cometió ningún delito más en 25 años, se rehabilitó. ¿Para qué lo tengo que meter preso? Y aparte, ¿por qué toda condena lleva a la privación de la libertad? ¿Por qué no hay condenas, se entiende? Sí, de otra característica. De otra naturaleza, otra característica. Sí. ¿Entendés? Es una cosa... es brutal. No, es personal desechable en la sociedad, no, o sea, no se crean puestos de trabajo, no nada, y que las cárceles sean grandes receptáculos de pobres y de pibes pobres y sin ninguna distinción de nada. Y después también está esto, que una persona que comete un acto criminal en un momento de su vida tampoco es que tiene en el ADN inscripto que es un criminal y que toda la vida va a reproducir esa conducta. Pero bueno, eso es lo que acá están queriendo ciertos preceptos, si se quiere, relativamente progresistas, que más o menos había en el Código Penal, aunque parezca mentira, porque el Código Penal es un instrumento, siempre fue de la clase capitalista contra los trabajadores, no es que... Pero había ciertos derechos que se lograron imponer o límites a ese accionar represivo del Estado y hacia el interior del sistema carcelario, que ahora los quieren volar a todos y que van a ir a buscar al último perejil, porque esto no va a terminar con el delito organizado. Por ejemplo, meten varios artículos con la pornografía infantil. Hay muchas leyes que ya existen que las quieren meter adentro del Código Penal. Pero si vos mirás, se penaliza la tenencia de material pornográfico. Ahora, ni una palabra para quienes organizan las redes de producción y consumo a gran escala. Por ejemplo, la industria del turismo sexual infantil, vos tenés que ahí tener una política de seguir la ruta del dinero, confiscación de bienes, todo el ámbito donde circula, que involucra cadenas hoteleras, todo eso queda impune, totalmente impune. Van a buscar al último eslabón del tarro y así es el rasgo característico en todos los delitos. Con el narcotráfico estamos acostumbrados a que ocurra mucho también. Así que esas son las características de este nuevo Código Penal de Bullrich. Sí. Que de aspecto, de tinte fuertemente represiva, regresivo y nada, y de fondo es eso, preparar los instrumentos del Estado para una ofensiva en toda la plana contra los trabajadores. Bueno, decir que ahora arrancan las vacaciones, pero es para hacer iniciativas, por ejemplo, ¿no? Debates en la Facultad de Derecho. Sí, lógico. Sí, sí, total. Sí, pues esto va para, si no pasa como si nada. Como si nada. Sí. Bueno, camaradas, damos los premios y nos vamos. Nos vamos. No sin antes señalarle a todo el mundo que se tiene que suscribir. Que si no, le vamos a dar 25 años de prisión efectiva. Sí. Sí. Acá Burri pone que no se suscribe a Prensa Obrera, marcha preso. Claro. Así que bueno, suscríbanse y denle difusión, denle me gusta al videíto, lo de siempre. ¿Qué tenemos? ¿A quién tenemos? Tenemos nominados varios. Bueno, vamos rápido. El nuevo jefe de la CIDE. Vieron que Neifert, que era de Santiago Caputo, fue desplazado porque parece que se estaba acercando un poco a Karina, había ahí una interna, y nombran a este tipo que es Cristian Aguadra, el nuevo jefe de la CIDE, que es socio de los privatizadores del ferrocarril en su momento, y fue socio y tuvo negocios en común con los que encubrieron el crimen de Mariano. Por ejemplo,
el ex vicepresidente de Belgrano Cargas, que fue el que, recuerdan ustedes todo el tema este de las coimas para comprar a los jueces para salvar el pellejo de la patota de la Habían hablado Unión del Ferroviaria. sorteo de la Cámara que tenía que fallar sobre la libertad, ¿no? Exactamente. Viste cómo era justicia. Sorteo, sale Bueno, Con Mundial de Club. a este tipo con estos la bola caliente. Sí. A este tipo con estos antecedentes lo ponen al frente de la CIDE, justo cuando aparte amplían el presupuesto a 26.118 millones de pesos. Y cambió también la doctrina de la CIDE. Lo podemos dejar para otro programa. Sí, que lo de la CIDE es aparte Una- bien turbio le de dieron- los aparatos de inteligencia. Así que bueno, Aguadra nominado. Aguadra. Aguadra. Lo vemos. Ahora viene un nombre más difícil. Itamar Ben-Gvir. En realidad, él es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, que junto con otros ministros que integran uno de los partidos más derechistas de la coalición del gobierno de Netanyahu, están haciendo un fuerte lobby para que se apruebe un proyecto parlamentario que ya existía, que es instaura la pena de muerte para toda persona no judía, pero que habita en el Estado de Israel, que sea encontrada culpable de cometer o atacar un atentado contra el Estado de Israel en tanto Estado judío. Se inspiró en el nuevo Código Penal. No, llamó a Burri y dijo, che, pará, boludo, pará, me está ganando. No, dijo Burri. Pasó aburrido y te fuiste al carajo. Y tuvo repercusión en estos días porque hubo una sesión en el Parlamento y antes esta gente iba con los pines que decía que regresen a los rehenes, no sé qué, y ahora con un pin dorado, con una horca, llamando a la pena de muerte. O sea, están en esa campaña de corte fuertemente derechista. Es algo, el Estado de Israel ya aplica en gran medida esta política de la Bueno, pena en de Gaza hay Sí. pena de muerte así. Pero En acá también, sería también. darle un estatus legal. Sí, mucho legalizar una Lo que pena. nos decía Iván, que está acá viéndonos, es que tengamos en cuenta que hay 2 millones más o menos dentro de Israel de, digamos, pobladores no Palestinos. judíos, palestinos, árabes también. Entonces, cualquier persona, ciudadano israelí, puede ser sometido a este tipo de cadena de muerte. más. Totalmente. O en Cisjordania, claro. Así que bueno, ahí tenemos otros Bueno, nominados. ¿y falta uno más? ¿Quién es? Habíamos dicho Lila Lemoine. Ah, sí, por los por- insultos contra por Romina, patotera. Sí, Néstor, una cosa mía fascistoide. Bregman. Parecía Sí. el Congreso brasilero. Claro. Un Cuando gallinero fue, ¿te era acordás? ese. El impeachment. Que decía, Se piteaba, voto por, gritaba. y juro por cualquier cosa, por... No, y más de uno que juraba por los crímenes de la dictadura Sí, brasilera. sí, no, fue terrible. En aquel momento en el impeachment. Pero era cosa media fascistoide de una Sí. cosa descompuesta. Y Bueno. la presencia ahí De Milei. de Milei Aparte hizo como ir a jefe todo, de la el banda. ga- Como hizo ir jefe a de la todo el banda. gabinete. No faltaba un ministro. era, Un despliegue. era muy, muy fascista. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aquí se va. Bueno, lo que pasa es que acá se lleva el Ben-Gvir, ¿no? Sí. Se lleva Sí, todos los Ben-Gvir. premios porque está zarpado. Che, antes ¿puedo hacer una broma? o? broma de qué? cuidado. Te escuché, Juli, y dijiste... A ver. Dijiste... El último eslabón del tarro. No pega, es como el chavo, no pega un... O el eslabón de la cadena Mezclé todo. o Orejón del del tarro. ¿no? Ok, ok. Bueno, para el sionismo, Ben-Gvir, 14 Sí, toneladas. acá no venga, que no venga acá por la duda porque... No, que no venga acá. Bueno, y nos vemos el lunes que viene. Sí, volvemos al lunes. Volvemos a los lunes. Adiós.